Lo que vamos a mirar en los próximos minutos, entonces, es cómo se hace la obtención de muestras de pulmón en el paciente que tiene sospecha de cáncer con los abordajes percutaneos que tenemos desde radiología intervencionista. Entonces, los objetivos de esta presentación básicamente son que miremos algunos aspectos de la técnica, de cómo hacemos para la obtención de esas muestras, recordar cuáles son las indicaciones, cómo se hace la selección del paciente, la evaluación del procedimiento, y algunos datos sobre la eficacia que tiene que ver mucho sobre, tal vez Ángela ya lo mencionó, sobre si la muestra es lo suficientemente grande, pequeña, tiene el número de células necesarias para poder hacer el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, como este, que tiene un nódulo pulmonar o realmente por el tamaño ya casi una masa pulmonar, entonces, ¿cómo hacemos esta evaluación de las imágenes? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuál es el tamaño del tumor. No es lo mismo atravesar una aguja de una, digamos, para funcionar una lesión que tiene 1 centímetro a una que tiene 3. Hay que mirar muy bien la trayectoria de la aguja y eso significa que muchas veces lo que pasa es que nos encontramos, por ejemplo, como en este caso, que la lesión está justo detrás de la costilla y no podemos atravesar con la aguja la costilla y tenemos que mirar cuáles son los planos, las opciones que tenemos para llegar a esa biopsia. Lo tercero es la patología, y aquí quiero ir un poquito atrás porque, por ejemplo, en casos como este, aunque hacemos el análisis inicialmente de la probabilidad que pueda tener este paciente de cáncer o no, pues este paciente también podrá tener una patología benigna, se supone histoplasmosis pulmonar. Entonces, tenemos que hacer en esa evaluación de todo el paciente cuál es la probabilidad que el paciente tiene o de tener cáncer, o pongámoslo mejor en estos términos, de una patología maligna o de una patología benigna. Y lo segundo, pues, es la preferencia del operador. Muchas veces, por ejemplo, en lesiones como estas, preferimos por experticia o por facilidad hacer las biopsias guiadas por ultrasonido. La mayoría de las veces se guían por tomografía. Entonces, esa es como parte de la técnica y parte del análisis que se tiene. Bueno, hay dos opciones de tomar la biopsia de pulmón. Uno es la punción con aguja fina y la otra es la punción con aguja cortante. Y un poco, pues, digamos, haciendo la revisión de la literatura para esta presentación, pues encontré algunas cosas que finalmente como que nos pueden sacar un poquito de esa controversia si hacer aguja fina o aguja corta. Lo primero es que la sensibilidad de la aguja fina en la literatura se reporta entre 92, perdón, 82 y 99%, y la especificidad entre 86 y 100%, y la exactitud diagnóstica de 64 y 97%. La aguja fina es buena para la malignidad, pero no es tan buena para las lesiones benignas. Y en la medida que hacemos aguja fina y aguja cortante, pues mejora esa exactitud diagnóstica tanto en las patologías benignas como en las patologías malignas. Porque, o cuáles son los beneficios, digamos, que traería utilizar aguja cortante. Aguja, entonces nos puede hacer permitir una mejor caracterización de los diferentes tipos de células, mejor el diagnóstico de las lesiones benignas, lo hemos mencionado anteriormente, y en las lesiones que son pequeñas, es decir, aquellas lesiones menores de 10 milímetros, puede haber un aumento en la tasa de falsos negativos. Y es muy importante evaluar el riesgo individual de complicación, y ahora lo voy a mencionar más adelante con artículos de revisión. Cuando vamos a hacer una evaluación del paciente, entonces lo que hacemos es, esto lo podemos hacer de dos maneras. Una es con el equipo multidisciplinario, y si los pacientes, digamos, no son del equipo, en este caso del equipo de fundación, pues les hacemos una evaluación previa al procedimiento en la que miramos, en el caso de la enfermedad maligna, si lo que estamos sospechando es una lesión primaria de pulmón o una lesión metastásica. Eso es una consideración importante que hay que tener en cuenta. Lo otro es establecer el diagnóstico benigno, o sea, no todos los nódulos ni las masas pulmonares son cáncer, hay algunas patologías benignas que se manifiestan como nódulos pulmonares. Lo otro es obtener material para cultivo. Esto es muy importante, sobre todo cuando se tiene la probabilidad de que el paciente tenga infección pulmonar, en un caso, por ejemplo, de histoplasmosis. Y es muy importante que el radiólogo tenga esa probabilidad diagnóstica, porque el envío de las muestras es diferente. No es lo mismo enviar una muestra en formol para estudio de patología que enviar una exclusión salina, por ejemplo, si se necesita cultivo. Entonces ahí es muy importante tenerlo. Lo otro es el material para el análisis molecular y terapias dirigidas. Entonces, pues esto realmente ya es un estándar, y es que en el caso del paciente con cáncer de pulmón no solamente tenemos que decir
si el nódulo que se está biopsiando es benigno o maligno, sino realmente hacer una caracterización. Sexo femenino, tiene 77 años, esta señora había tenido antecedentes de cáncer de seno y venía para un estudio de nódulo pulmonar. Pero fíjense que aparte del nódulo pulmonar, entonces tenía unas adenomegalias. Entonces, esta paciente, vemos aquí unas imágenes axiales, unas imágenes en plano sagital, perdón, en plano coronal, en plano sagital y una aproximación de este nódulo pulmonar. Entonces, eso es una señora que tenía un hallazgo de un nódulo pulmonar, pero que no era lo único que tenía. Por ejemplo, podríamos decir si esa señora sería un segundo primario, por ejemplo, o era una metástasis de un carcinoma de cáncer de seno que tenía inicialmente. Y digamos que con toda esta evaluación de los diferentes planos, pues lo que se hace es hacer una programación del sitio de la biopsia. Otra consideración importante es en cuanto a las características propiamente de la semiología de la imagen, es mirar la densidad que tienen estos nódulos, es decir, la manera, y perdón, como realzan era mencionar en la semiología que es muy importante la densidad porque muchas veces o las lesiones son necróticas o las lesiones son muy vascularizadas y también esa consideración es importante para poder tomar y escoger el mejor sitio de la biopsia. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, buscamos hacer una selección del paciente o mejor, una evaluación del paciente porque hacer biopsia de pulmón guiada por imágenes tiene complicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Una evaluación del paciente, básicamente vamos a ponerlo en un grupo grande de establecer la posibilidad de que tenga coagulopatías. Entonces, lo que hacemos es mirar si el paciente toma anticoagulantes, cuál es el INR que tiene, cuál es un recuento de plaquetas y muchas veces no es por, digamos, no tener una contraindicación absoluta, sino realmente establecer cuál es el riesgo del paciente y pues cada grupo, digamos, que se adhiera, hay unas guías de los colegios de intervencionismo y digamos que son relativamente similares entre si suspender la heparina, suspender la aspirina o los antiagregantes plaquetarios y uno lo que hace pues es que se adhiere a las guías que tenga en su departamento o en su centro. ¿Cuáles definitivamente sí son unas contraindicaciones y también hay que conocerlas? Entonces, por ejemplo, el paciente que esté en ventilación con presión positiva, aquel paciente, por ejemplo, que tenga un compromiso severo del estado respiratorio, que esté en insuficiencia respiratoria. Evitamos hacer biopsias en pacientes que tengan enfermedad intersticial, muchas veces porque hay que atravesar ese parenquima pulmonar dañado o ese parenquima pulmonar que tiene enfisema, por ejemplo, y ahí aumenta la probabilidad de que haya complicaciones. Y las otras que hay que tener presentes son aquellas lesiones que son pequeñas y cercanas al diafragma, porque normalmente lo que hacemos es que le pedimos al paciente que tome aire, lo sostenga y no respire para poder avanzar las biopsias y esas lesiones que están muy pegadas del diafragma, pues es un pulmón que se mueve, o sea, la excursión, digamos, de esas lesiones es muy grande, así sea con movimientos pequeños respiratorios y es difícil hacer esas biopsias cuando esos nódulos están muy pegados a la superficie del diafragma. Y las lesiones centrales también, ahora vamos a mirar otro ejemplo, porque varias cosas. Uno, pues porque hay que atravesar una gran cantidad de distancia en el parenquima pulmonar. Lo segundo, porque muchas de ellas pueden estar cercanas a las estructuras vasculares y la probabilidad de que uno puncione o haga hemorragia, pues también es una de las complicaciones que hay que tener presente. Bueno, ¿qué hacer con la muestra? Entonces, hay varias opciones. Si tenemos la posibilidad de hacer aguja fina con citopatólogo dentro de la sala, pues uno entrega la muestra al citopatólogo y él hace el extendido en las láminas. En el caso de ir al siguiente paso y es hacer la biopsia con aguja cortante, entonces lo que hacemos es que debemos colocar las biopsias en formol o en solución salina, también en este caso, por ejemplo, cuando se sospeche que sea tengamos la posibilidad de síndrome linfoproliferativo, debemos enviar las muestras en formol y en solución salina. Bueno, eso es una cosa, digamos, en general, pero para entender que en el transcurso del tiempo hemos ido avanzando en esa que hoy llamamos realmente la medicina de precisión y estos pasos en los avances en la secuenciación genómica, en las terapias dirigidas para mutaciones específicas y en esta medicina de precisión, pues el cáncer de pulmón siempre ha estado ahí y el compromiso, digamos, del equipo y en este caso de radiólogo es tener un tejido de alta calidad para poder obtener toda esta información que se necesita y dar al paciente el tratamiento más adecuado para cada caso.
Algunas cosas en la literatura que quiero mencionar, por ejemplo, es un trabajo en el que miró, digamos, cuáles eran los riesgos de los pacientes y qué tan buenas eran las tomas de la biopsia. Ese es un trabajo del MD Anderson, cogieron más o menos 1.000 o 1.200 pacientes y miraron el rendimiento de las biopsias comparados con las complicaciones. Entonces, esos son los aspectos que hay que tener en cuenta antes de hacer una biopsia. Lo primero es el tamaño de la lesión. Entre más pequeña la lesión, mayor probabilidad de que la muestra sea no diagnóstica y mayor probabilidad de complicaciones. La proximidad que tenga de estructuras de alto riesgo, vamos a poner la arteria pulmonar o la aorta. Un tejido pulmonar que sea desfavorable, por ejemplo, el paciente que tiene enfisema, que tiene bulas, o el paciente que tiene enfermedad intersticial, eso es un tejido desfavorable y esa es una variable que puede aumentar el riesgo de complicaciones. Cuando se necesita una angulación, digamos un ángulo que no sea completamente horizontal, sino por ejemplo 20 o 40 grados, las biopsias con angulaciones o menores, digámoslas en este caso, también son biopsias que pueden disminuir la probabilidad de esa biopsia exitosa y la localización, ya lo mencionamos con el ejemplo de los nódulos que están cerca de la superficie pleural. Y por otro lado, pues hay que tener también algunas consideraciones como que haya necrosis o esclerosis. Otras cosas importantes que hay que tener, entonces, es, por ejemplo, si el paciente está teniendo terapia sistémica. ¿En qué casos ocurre eso? En los casos, por ejemplo, que el paciente ya viene en tratamiento y que se necesita, por ejemplo, hacer una rebiopsia en los casos que, por ejemplo, se considere que es una enfermedad metastásica o que pronto el tumor ha tenido un comportamiento diferente, es importante tenerlo en cuenta. Nos ayudamos mucho. La siguiente diapositiva les voy a mostrar un ejemplo del PET en cómo hacer una correlación no solamente de la tomografía, sino del PET. También nos ayuda a tomar la decisión específica del sitio de la biopsia, el tamaño de la lesión, tener presente si el tumor es primario o metastásico y la aguja de cortes en general se han descrito en la literatura entre 14 y 20 Gauss. Ahora voy a mostrar también un ejemplo de la literatura en cuál es la tendencia en el uso de estas agujas. Si es con aguja fina, pues se toman, digamos, los extendidos en las láminas. Lo ideal es tomar mínimo 2 cilindros o entre 2 y 3 y tampoco más de 4 cilindros. Y lo ideal es que cada cilindro vaya en un tubo de formol independiente. Y esto es muy importante. En un tercero, digamos el tercero o el cuarto, si se necesita, se envía, como lo habíamos mencionado anteriormente, la solución salina. Los de aguja fina van entonces para las láminas y los extendidos en vidrio, para el citopatólogo. En el caso de las muestras de corte, entonces estas se envían en formol y son las que van a tener su tratamiento con parafina. Y una cosa muy importante es la evaluación de la celularidad, que debe ser el mínimo, el 20% de células tumorales y se describe en algunos casos en la literatura entre 20 y 50%. Eso es muy importante porque el radiólogo lo que obtenemos es un cilindro y uno en el cilindro no sabe si lo que sacó fue necrosis y realmente cuántas células y cuántas células viables para medición de ADN puede tener en ese grupo. Este, por ejemplo, es un caso en el que pues le hicieron ese score que acabamos de mencionar, entonces es una lesión pequeña, es una lesión que está muy alejada de la superficie pleural, muy cerca de las estructuras vasculares, entonces esta, por ejemplo, es una lesión que tiene una baja probabilidad de que la muestra sea adecuada. Entonces, este es un nódulo que es difícil de biopsiar y es importante que se tenga en cuenta antes del procedimiento. O por el contrario, lesiones como estas que tienen en este score es alto de 3, significa que es una lesión grande. Fíjense cómo las lesiones, su metabolismo es muy intenso y homogéneo. Eso significa que en cualquier parte de la lesión se puede tomar la muestra, sea la porción central o periférica, y es importante tenerlo presente. ¿Qué aguja usar? Esta es una de las bibliografías en la que comparó aguja 16 con aguja 18. Como veo que hay estudiantes, las agujas 16, o sea, entre menor sea el tamaño, vamos a poner la aguja 14, es una aguja más gruesa que la aguja 18, la aguja 20. Eso significa que entre menor número, mayor el tamaño del cilindro, pero también mayor la probabilidad de complicaciones. Entonces, aquí cogieron dos grupos de pacientes, lesiones periféricas. Eso sí es importante tenerlo en cuenta, con agujas 16 y el otro grupo con agujas 18.
La exactitud diagnóstica fue la misma entre los dos grupos, pero lo que sí se dieron cuenta es que había diferencias en las complicaciones, sobre todo cuando se atravesaba la pleura varias veces. Entonces, si uno atraviesa la pleura una vez, tiene una probabilidad de hacer neumotórax, si se atraviesa 2 veces la pleura o 3 veces la pleura, y en este caso sí hubo diferencias significativas entre usar aguja 16 y aguja 18. Pero en lo que se refiere a la exactitud diagnóstica, realmente fue muy similar. Para terminar, estas son unas guías de práctica clínica de la Sociedad Coreana de Radiología, en la que solamente voy a mencionar 2 aspectos que me parecieron importantes en la guía. Uno es el equipo multidisciplinario. Lo que se espera, digamos, es que las biopsias percutáneas tengan una sensibilidad en esa obtención de la muestra del 85% y una especificidad del 90%. Y tener el equipo multidisciplinario mejora ese rendimiento diagnóstico. Y una cosa muy importante es que los centros no deberían tener estudios diagnósticos mayores del 10%. O sea, hay que procurar que esos biopsias percutáneas al máximo tengan 10% de muestras insuficientes y pues hacen una definición de qué es biopsia insuficiente. Espécimen que solo contiene sangre, tejido necrótico, parenquima pulmonar normal o tejido insuficiente para producir cualquier diagnóstico. Lo segundo es aguja fina o aguja de corte. Es clarísima la guía y dice, mire, si usted tiene con qué hacer citología, hágalo. Debe escogerlo en su centro o si no, solamente haga aguja de corte. Cada centro debe saber si tiene las personas entrenadas, el material entrenado y el equipo necesario para hacer, si no, solamente lo puede hacer con aguja de corte. Y le da, digamos, mucha libertad al equipo y al radiólogo en escoger el tamaño de la biopsia y la manera o el abordaje. Entonces, en conclusión, tenemos que la pregunta es cuáles serían las claves para que tengamos un muy buen rendimiento diagnóstico de esas punciones percutáneas que hacemos en sospecha de cáncer de pulmón. Entonces, para que esa muestra sea muy buena, entonces tenemos primero la evaluación del paciente. No podemos ir puncionando sin conocer muy bien. Conocer el diagnóstico, el apoyo del grupo multidisciplinario, la evaluación de la lesión, como lo vimos en varios ejemplos, escoger la técnica y segundo, escoger las ventajas y limitaciones que puede tener cada una de ellas para que tengan un mejor rendimiento. Listo, muchas gracias.